Había un protagonista que se preguntaba por qué existía. Safia era una bruja que podía usar todo tipo de magia. Medel era una sacerdotisa capaz de curar cualquier herida. Se decía que Claude era el héroe más fuerte de la historia. Mary era una ladrona que podía detectar cualquier trampa. Todos ellos tenían el talento y la habilidad dignos de formar parte del grupo del héroe, y sin embargo él no tenía nada. Sentía que solo era un lastre para todos. Creía que no era más que una carga. Y aún así se preguntaba por qué lo consentían tanto. Medel, la sacerdotisa, le preguntó si la cama era cómoda y mencionó que también estaba bien si la tocaba. Mary, la ladrona, se ofreció a darle un masaje. Sofía, la bruja, dijo que había preparado una bebida que le quitaría toda la fatiga. Al escuchar todo esto, Cross se frustró y les gritó que dejaran de tomarle el pelo. Señaló que Claude todavía estaba explorando la zona y que estaría mal que solo ellos estuvieran holgazaneando. Justo en ese momento Claude regresó y preguntó qué estaban haciendo. Él espetó que sería él quien curaría a Cross. Ese día Cross había derrotado a 50 monstruos mientras que los demás habían acabado con más de 150. Cross se preguntó en voz baja por qué se preocupaban tanto por alguien como él y todos respondieron a gritos que era porque era un buen tipo. Cross murmuró que eso es lo que la gente dice de alguien sin ninguna cualidad redentora y luego dijo que se esforzaría más. Cross mencionó que iría a recoger ingredientes para la cena antes de que oscureciera y Mary se ofreció a acompañarlo. Él respondió que no hacía falta y que podía encargarse solo diciéndole que mejor descansara. Claude le gritó que tuviera cuidado. Después de que Cross se fuera, Claude les preguntó nerviosamente a los demás si se habían dado cuenta diciendo que era simplemente demasiado adorable. Todos comenzaron a parlotear diciendo que Cross también debía de estar cansado pero que era simplemente demasiado dulce. Una de ellas mencionó lo lindo que se había visto antes con la cara toda roja. Otra dijo que se veía tan genial y valiente mientras luchaba. Medel recordó cuando pudo ir a una inspección del pueblo a solas con él. Una de ellas recordó haberle pasado un brazo por los hombros a Cross. Alguien más mencionó que Cross le había dado personalmente una bebida. Otra recordó haber chocado los 5 con él. Mientras salía, Cross vio a gente entrenando y pensó en lo enérgicos que eran todos. Murmuró para sí mismo que las fuerzas del rey demonio habían sido abrumadoras ese día y que todos debían de estar agotados. Decidió que era hora de esforzarse más ese día. De vuelta en el campamento, todos empezaron a preocuparse por qué Cross tardaba tanto. Claude se preguntó si lo habrían secuestrado. Mary estuvo de acuerdo diciendo que después de todo Cross era lindo. Medel dijo que necesitaban encontrarlo rápido o que tal vez deberían quemar el bosque. Entonces Cross regresó de repente y se disculpó por la tardanza. Todos le preguntaron inmediatamente dónde había estado. Él respondió que había estado buscando por los alrededores para prepararles un festín. Claude le dijo que solo con su amabilidad ya era más que suficiente. Medel entonces anunció que era hora de comer, y Cross se preguntó una vez más por qué todos lo consentían tanto. Mary comentó que la comida de Cross era demasiado deliciosa. Medel dijo que era mucho mejor que la cocina de la corte real. Sofía afirmó que ya no podría comer nada que no fuera la comida de Cross y se preguntó qué haría una vez que su viaje terminara. Cross respondió alegremente que estaba exagerando y dijo que cocinaría para ella incluso después de que terminara el viaje. Claude bromeó diciendo que si Cross lo cocinaba, se comería hasta hongos venenosos como si fueran su plato favorito. Al ver esto, Cross gritó que esa era la que acababa de recoger y le exigió saber por qué Claude se la estaba comiendo. Más tarde decidieron que necesitaban empezar temprano al día siguiente y que debían irse a dormir. Mientras descansaban, Mary comentó en voz baja que Cross era un gran trabajador y que eso era bueno para él. Claude preguntó si Cross no estaba bebiendo un poco de más. Sofía le dijo a Cross que la salida de ese día había sido muy divertida. Por otro lado, Cross entrenaba solo. Se dijo a sí mismo que necesitaba volverse más rápido y más fuerte. Solo cocinar no era suficiente y no quería seguir siendo un inútil para siempre. Quería estar de pie y luchar junto a todos, y se negaba rotundamente a renunciar a eso. Claude le preguntó a Mary cómo estaba Cross. Ella respondió que había estado entrenando como de costumbre. Medel comentó que probablemente seguiría hasta el amanecer de nuevo, y Sofía añadió que seguramente volvería completamente hecho polvo. Claude dijo que si Cross tan solo dijera que era difícil para él, podrían abandonar ese mundo de una vez. Mary respondió que Cross nunca diría algo así. Claude estuvo de acuerdo diciendo que era precisamente por eso que lo protegerían, incluso si les costaba la vida. Y así el viaje continuó sin más peligros. Defendieron aldeas de hordas de monstruos y destruyeron las fortalezas del rey demonio. La victoria para el bando humano estaba entonces al alcance de la mano. Ante ellos una última presencia se reveló declarándose uno de los 4 reyes celestiales.
también lo derrotaron. Mary celebró que por fin se hubieran encargado de esos 4 molestos enemigos. Claude le dijo a Cross que habían llegado hasta allí y que solo quedaba el rey demonio. Cross se sintió feliz al saber que por fin podrían salvar a la gente que sufría por culpa de los monstruos. La gente coreaba que los héroes por fin habían llegado a su ciudad. El rey dio la bienvenida a Claude elogiándolo por haber llegado hasta el reino. Claude hizo una reverencia y agradeció a su majestad por la cálida bienvenida. El rey le dijo que no había necesidad de ser tan formal y que debía relajarse. Más importante aún, ya que habían llegado tan lejos, Claude dijo que una vez que estuvieran listos, partirían para derrotar al rey demonio. Al oír las palabras de Claude, el rey respondió que su reino les proporcionaría todo lo que necesitaran. Les dijo que descansaran hasta que los preparativos estuvieran completos. Añadió que el grupo del héroe debía de estar cansado. Luego miró a Cross y le comentó a Claude que parecía llevar una carga bastante pesada. La multitud comenzó a reír y a lanzar comentarios. Alguien dijo que sentían lástima por el héroe por tener que cargar con semejante peso muerto. Otro se preguntó cómo se las había arreglado Cross para meterse en el grupo. Otros lo llamaron inútil y dijeron que simplemente debería desaparecer. Y algunos incluso afirmaron que era un crimen que se le viera de pie junto al héroe. Cross pensó que incluso en este país era lo mismo y que todavía no se acostumbraba. Claude, Sofía, Mary y Medel estaban furiosos. Sus rostros se ensombrecieron por la ira, pero Cross les pidió que se calmaran y le rogó a Claude que contuviera su enfado hasta que llegaran al final. Claude se rió y estuvo de acuerdo diciendo que estaba bien y bromeó con que deberían ir a aniquilar un reino. Mary le dijo que no lo dijera como si fuera a salir a tomar algo. Cross entonces le dijo a Claude que si dejaba que cada pequeño insulto le afectara, nunca terminaría. Además de eso, añadió, el rey tampoco se equivocaba del todo. Claude respondió que eso no era verdad. Dijo que era porque Cross estaba con ellos que él podía ser un héroe, y que podían ser un verdadero grupo de héroes. Al escuchar esas palabras, Cross pensó para sí mismo que era verdad y que todavía debía haber algo que él pudiera hacer. Había sido un largo viaje. Mead comentó que había pasado aproximadamente 1 año desde que partieron. Al oír eso, Mary sintió que había pasado en un instante. Cross dijo que por fin estaba llegando a su fin y que habían llegado al castillo del rey demonio. Luego le preguntó a Klaus si se convertiría en rey después de regresar al reino y continuó preguntando a todos qué planeaban hacer una vez que volvieran. Mel respondió que estaba pensando en convertirse en hermana en la iglesia. Sofía dijo que continuaría investigando la magia. Mary dijo que planeaba regresar al gremio de ladrones. Al escuchar sus respuestas, Cross se sintió confundido y murmuró en voz baja que había pensado que todas querían casarse con Klaus. Lo que escuchó, en cambio, le pareció completamente imposible. Klaus le preguntó entonces a Cross qué planeaba hacer después de regresar. Cross respondió que había muchas cosas que quería probar. Dijo que un viaje sin preocupaciones sonaba bien, que abrir un restaurante parecía divertido y que casarse también podría estar bien. Al oír esto, Klaus sugirió que volvieran y bebieran hasta la mañana solo ellos dos. Cross reaccionó con entusiasmo diciendo que sonaba increíble y que deberían festejar todos juntos toda la noche Así que avanzaron, y Claude dijo que en ese caso tenían que derrotar al rey demonio de una vez. Tras entrar el rey demonio, se dirigió a ellos diciendo que por fin habían llegado, y se volvió hacia Claude comentando que él debía ser el héroe. Añadió que había oído que Claude había estado ocupado masacrando a sus subordinados. Claude lo interrumpió y dijo que pronto lo mataría a él también. Entonces el rey demonio se puso de pie y los desafió llamándolos héroes. Lucharon contra él juntos, atacando uno tras otro, y finalmente lo derrotaron. El rey demonio se dio cuenta de que esa era la verdadera fuerza de un héroe. Claude entonces miró a Cross y dijo que por fin había terminado. Sofía empezó a bromear con Cross, diciendo que se había esforzado al máximo y que merecía ser colmado de elogios. Pero de repente el rey demonio se levantó de nuevo. En ese momento Cross lo entendió todo. Cuando fue golpeado por la espalda sonrió y pensó que había estado destinado a ese momento. El rey demonio se arrastró gruñendo que los humanos se atrevían a interferir de nuevo y que el ciclo de odio nunca terminaría. Claude y los demás se quedaron en shock al ver a Cross. Medel le dijo a Claude que se apartara para poder curarlo. Pero se quedó atónita al descubrir que la herida portaba la maldición del rey demonio, que interfería tanto que ni siquiera la magia curativa funcionaría. Sosteniendo a Cross en su regazo, Claude lo escuchó preguntar por qué llegaría tan lejos para proteger a alguien como él. Todos lloraban al ver el estado de Cross. Cross dijo que no podía beber, pero Medel insistió en que tenía que hacerlo. Al ver a todos llorar por él, Cross pensó que si la gente se lamentaba así por él, entonces realmente había tenido suerte.
Dijo que desearía haber podido ayudar más a todos y entonces Cross murió. Más tarde una voz llamó a Sage Crossfish diciendo que debido a la maldición del difunto rey demonio Cross, Sama había reencarnado como un monstruo y que de ahora en adelante tendría que vivir en el reino de los demonios como tal. Cross estaba impactado y confundido por todo aquello. Cross se preguntó cómo había reencarnado en un monstruo, dónde estaba y qué estaba pasando. Recordaba que habían derrotado al rey demonio y que él había muerto después. Entonces se dio cuenta de que había monstruos arrodillándose ante él, una escena que le causó una fuerte impresión. De repente se preocupó por si Claude y los demás estaban a salvo. No tenía ninguna información y la situación parecía demasiado peligrosa. En ese momento apareció alguien y se disculpó por hablar sin permiso. Se presentó diciendo que era un placer conocerlo, que su nombre era Orura, y le pidió que la llamara Aura. Cross se sorprendió al ver a una chica humana. Ella entonces le reveló que era la actual reina demonio. Al oír eso, Cross se levantó de un salto, pero Aura lo calmó, diciéndole que no se alarmara y explicándole que no tenía intención de hacerle daño, dirigiéndose a él como Sabio Sama. Cross preguntó quién se suponía que era ese tal Sabio Sama, pensando que lo había confundido con otra persona. Ella entonces le preguntó si él era Cross Sama, el sabio arcoíris del grupo del héroe. Al oír eso pensó para sus adentros lo ridículamente genial que sonaba ese título. Ella continuó llamándolo el mediador y armonizador del grupo del héroe, aquel que había derrotado al rey demonio sin poseer ningún poder especial. Cross se frustró y le dijo que si lo ponía de esa manera, él no era más que un peso muerto. Dijo que era un malentendido tras otro, pero más importante aún le pidió que le explicara la situación actual. Ella le explicó que el anterior rey demonio había intentado reencarnar al héroe en un monstruo para poder controlarlo. Sin embargo, como Cross-sama había protegido a Claude, el plan había fallado, y en su lugar había reencarnado Cross-sama. Había sido un caso de identidad equivocada. Se arrodilló y dijo que lo sentía de verdad y profundamente. Después de escuchar su explicación, él le preguntó si se veía genial, lo que la dejó confundida. Dijo que sentía que se había vuelto mucho más genial de lo que era antes, y se preguntó si eso se consideraba feo entre los monstruos. Aún confundida, ella respondió que le parecía que tenía un rostro bastante apuesto. Luego le explicó que Cross había reencarnado como un monstruo y un enemigo de los humanos. Cross comentó que en realidad no les guardaba ningún rencor a los monstruos. Aura dijo que estaba preparada para que Cross-sama la matara, enfatizando lo grave que era la situación. Él preguntó por qué tendría que matarla. Ella respondió que eso era exactamente lo que esperaba de Cross-sama. Luego mencionó que habían pasado 10 años desde que Cross-sama había muerto. Cross se quedó de piedra al saber que habían pasado 10 años. Ella le explicó que la reencarnación no era algo que ocurriera fácilmente. Cuando él le preguntó qué edad tenía ahora, ella respondió que tenía 0 años. Escuchar eso lo molestó y comenzó a preocuparse por Claude y los demás, pero Aura le dijo que primero comiera algo. Al ver la comida, comentó que debía ser la gastronomía del país de los monstruos. Ella mencionó que era su primera comida desde que renació y le dijo que la saboreara como era debido. Se sintió feliz de haber renacido como un monstruo, ya que nada de lo que había comido hasta entonces le había parecido comida de verdad. Después de dar un bocado, se preguntó por qué la carne estaba tan tierna, de qué estaba hecha la salsa y si podría prepararla él mismo. A Aura le complació que fuera de su gusto. Comentó que la comida del mundo humano le parecía un poco tosca en comparación. Cross disfrutó de la comida y dijo que quería que Claude y los demás la probaran también. Aura respondió que si se lo pedía a las sirvientas le traerían para repetir. Él inmediatamente dijo que quería más. Entonces se dio cuenta de que no era que los monstruos hubieran perdido contra los humanos, sino que el héroe simplemente había derrotado al rey demonio. Más tarde se emocionó al ver la ciudad de los monstruos. Comentó que podría ser incluso más grande que la capital humana. Estaba sorprendido de que fuera a vivir como un monstruo y le preguntó a Aura si también tendría que luchar contra los humanos. Ella respondió que no había necesidad de eso. Le reveló que soñaba con establecer relaciones comerciales entre monstruos y humanos, creando un mundo donde los dos ya no lucharan, un mundo sin conflictos. Cross se quedó impactado por sus palabras y recordó el futuro con el que una vez habían soñado. Al darse cuenta de que todavía había algo que podía hacer, se sintió genuinamente feliz al escucharla hablar y le pidió que le permitiera ayudar con ese maravilloso sueño. Dijo que todavía tenía la oportunidad de estar al lado de todos y que era la primera vez que alguien le decía algo así. Luego le pidió a Aura que le prestara su fuerza. Mientras tanto, Claude, Medel, Sofia y Mary visitaban la tumba de Cross con flores en las manos. Claude comentó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvo ante la tumba de Cross.
Con la voz cargada de emoción, dijo que habían pasado 10 años y 184 días desde que Cross los había dejado. Medel se disculpó diciendo que últimamente solo había podido visitarlo una vez cada 3 días y explicó que había estado muy ocupada. Sofía comentó que ya había pasado un tiempo desde que se habían reunido todos así y se preguntó si Cross habría sido feliz. Mary dijo que le recordaba a su viaje y mencionó lo bien que cocinaba Cross. Claude, profundamente afectado, cuestionó por qué Cross los había abandonado. Añadió que ese día tenían algo que informarle. Admitió que Cross probablemente no lo habría querido, pero no podían perdonar lo que había sucedido y habían decidido exterminar a todos los monstruos del mundo que Cross había protegido. No había lugar para monstruos, bestias y humanos. El deslucido enfrentamiento del antiguo grupo del héroe había comenzado. Cross le preguntó a Aura qué podía hacer para traer la paz. Admitió que no sabía lo suficiente sobre los demonios y sintió que primero necesitaba entenderlos. Que lo llamaran señor sabio una y otra vez lo frustraba tan profundamente que se sentía incapaz de escuchar correctamente nada de lo que le decían. Insistió en que de ninguna manera él era un sabio. Se refirió a sí mismo como un idiota y dijo que nunca podría estar a la altura de tales expectativas. Se preguntó qué era siquiera un sabio, sintiéndose abrumado por todo lo que no entendía. Entonces preguntó cuál era su raza. Aura respondió que pertenecía a la raza Necronia, una raza que era una mezcla de no muerto y demonio. Sorprendido por esto, preguntó si eso significaba que estaba muerto. Ella respondió que no estaba muerto, explicando que había muchos tipos de no muertos y que él caía en la categoría de los revividos a través del poder mágico. Sin embargo, añadió que el señor Cross era de una raza mixta, no era inmortal y que debía tener cuidado de no esforzarse demasiado. Estaba descontento de que su ventaja hubiera desaparecido, pero Aura le dijo que no se preocupara y le explicó que se decía que los Necroya poseían habilidades regenerativas. Al oír esto repitió las palabras para sí mismo y preguntó si debería intentar probarlas. Aura le advirtió de inmediato que no se excediera, explicando que los Necronia eran una raza extremadamente rara de la que había muy poca información disponible. Solo se hablaba de ellos en leyendas donde se decía que habían sido pioneros en las tierras de los demonios y que habían guiado al mundo hacia la paz, entre otras cosas. Mientras escuchaba a Cross, se emocionó y la llamó una raza increíble, aunque inmediatamente sintió de nuevo el peso de las expectativas sobre él. Comentó que el cuerpo originalmente estaba destinado a Claude, por lo que sentía que tenía que dar lo mejor de sí. Aura trató de restarle importancia al asunto diciendo que solo eran historias y que no sintiera demasiada presión. De repente alguien llamó a la puerta. Una mujer entró y se presentó como la caballera Liel. Cuando Aura preguntó qué ocurría para justificar tal urgencia, la caballera respondió que había algo que necesitaba informar. Entonces declaró que los humanos son escoria y que no se les debe tener cerca. Era la primera vez que Cross oía insultos tan directos, y le dolieron aún más viniendo de un demonio con forma humana. Aura afirmó que el señor Cross había sido una víctima del anterior rey demonio y que merecía ser tratado con respeto. Liel le gritó que los humanos engañan y traicionan a los demás y que no se podía confiar en Cross. Insistió en que seguramente volvería su espada contra la reina demonio. Liel clamó enfurecida que quien debía estar al lado de Aura era ella misma, y acusó a Aura de revelar sus verdaderos sentimientos. Aura la interrumpió bruscamente y le dijo que se detuviera antes de decir algo más. Cross le preguntó a Aura qué debía hacer. Liel lo fulminó con la mirada y lo amenazó diciéndole que debía dirigirse a Aura como la reina demonio o lo mataría. Cross se preguntó si eso era realmente algo que una caballera debería decir. Aura se disculpó por su caballera, pero Cross le restó importancia diciendo que la lealtad hacia un amo era algo bueno. Aura entonces dijo que tenía una buena idea y explicó que esta era la oportunidad perfecta para que él demostrara a los ciudadanos que era digno de confianza. La caballera Liel señaló a Cross y lo retó a un duelo exigiéndole que ganara y demostrara su valía, mientras se burlaba de él llamándolo un falso señor sabio. Aura se enfadó y preguntó qué creía Liel que estaba diciendo, insistiendo en que de ninguna manera permitiría tal cosa. Sin embargo, Cross aceptó el duelo de inmediato. Aura le dijo que no lo hiciera y le advirtió que no hiciera una promesa tan imprudente. Él sonrió y dijo que si no era reconocido como es debido en el reino de los demonios, nunca podría ayudar a cumplir el sueño de Aura. Más tarde, en el estadio de combate, la gente conversaba con entusiasmo. Algunos decían que apostarían todo lo que tenían por el sabio. Al ver esto, Aura se dio cuenta de lo impresionante que era la reputación del sabio y se preguntó si le había causado problemas innecesarios al señor Cross. Una mujer le preguntó a Aura si esto estaba realmente bien. Señaló que en el mundo humano, algunos habían tachado al señor Cross de ser un lastre para el grupo del héroe.
Frente a él estaba la caballera traidora Liel, una guerrera cuya fuerza rivalizaba con la de los generales del ejército del anterior rey demonio y de quien se decía que era la más fuerte de la historia. Ella creía que no había ninguna posibilidad de victoria, y que lo único que podían hacer ahora era observar. Al ver la enorme multitud reunida a su alrededor, Cross empezó a pensar que quizás se había pasado de listo. No esperaba que la situación se convirtiera en un evento tan grande, y había demasiados espectadores. Cuando pisó el campo de batalla, Liel se burló de él por su expresión lastimera y le preguntó si le estaba entrando miedo. Añadió que este duelo también era una cuestión de la dignidad de la reina demonio. Entonces el combate comenzó. Liel lanzó su ataque de inmediato. Cross se dio cuenta de lo rápida que era y comprendió que necesitaba poner algo de distancia entre ellos. Mientras se alejaba, Liel se burló de él preguntando si alguien que se hacía llamar sabio de verdad iba a huir. Luego lo atacó con magia. Cross se sorprendió al darse cuenta de que no era solo su habilidad con la espada. También podía usar magia. Ella continuó su asalto con hechizos provocándolo para que siguiera corriendo y declarando que no había ningún héroe allí para protegerlo o luchar en su lugar. Una mujer junto a Aura comentó que quizás deberían haber detenido la pelea. Aura respondió que a Cross siempre le había preocupado cómo lo veían los demás, y que debió de haber perfeccionado sus habilidades en un entorno así. Dijo que con unos ojos capaces de discernir cualquier movimiento, Cross había sido testigo de las batallas más grandes del mundo. Añadió que la reina demonio nunca había sido tan piadosa como para perder llevando un peso muerto, y que Cross había sido un miembro genuino del grupo del héroe. Observando el campo de batalla, Aura se preocupó. La gente entre la multitud comentaba que el poder destructivo que se mostraba era aterrador y decían que si seguía así la pelea terminaría de forma unilateral. Algunos incluso se preguntaban si el sabio era realmente malo en combate después de todo. Liel comentó que parecía que el combate terminaría solo con magia y lo llamó una pelea aburrida. En ese momento Cross de repente le arrojó una piedra. Al principio pensó que era un contraataque, pero rápidamente se dio cuenta de que simplemente estaba lanzando piedras. Se burló de él llamándolo patético y diciendo que lo único que podía hacer era esconderse y esperar. Sin embargo, él siguió lanzando más piedras. Dijo que aunque le dieran no le harían ni un rasguño, y preguntó si solo estaba ganando tiempo y qué sentido tenía. Entonces Cross emergió de las explosiones y avanzó hacia Liel. Ella se dio cuenta de que había usado sus explosiones como cobertura, lo llamó una pequeña plaga astuta y declaró que incluso si se acercaba ese sería su fin. Le cortó la mano con su espada. Oro se sorprendió y Liel sonrió con satisfacción, pero entonces Cross contraatacó. Declaró que Liel lo había subestimado y desvió su espada de un golpe. Usando su otra mano, golpeó la espada de ella hacia arriba con la suya y presionó su hoja directamente contra su cuello. Liel se quedó helada por la sorpresa mientras la multitud estallaba en un fuerte murmullo. Liel montó en cólera e insistió en que solo porque le hubieran quitado la espada, la pelea no había terminado. Cuando se preparaba para usar magia, Aura interrumpió y declaró que era suficiente anunciando que el combate estaba decidido y que la victoria era para el sabio del arco iris Cross. Señora, protestó Liel dirigiéndose a Aura como señora reina demonio y argumentando que todavía podía derrotar a Cross. Cross sintió una sensación de alivio al darse cuenta de que su estrategia había funcionado. Mientras tanto, Liel continuaba protestando exigiendo que los guardias la soltaran e insistiendo en que no había perdido. Cross notó que la multitud vitoreaba y gritaba, «Señor sabio». Algunos decían que fue increíble. Otros decían que habían creído que ganaría y algunos comentaron que era justo lo que se esperaba de un miembro del grupo del héroe. Sintiéndose feliz, Cross sonrió y pensó para sí mismo que después de todo su vida anterior no había sido un desperdicio. Más tarde Aura le preguntó a Cross si estaba bien recordándole que le había dicho que no se excediera. Cross se rió y dijo que de todos modos se regeneraría. Aura respondió que no sabía si las extremidades perdidas podían curarse por completo. Cuando Cross preguntó qué debían hacer a continuación, Aura todavía estaba molesta, pero en ese momento su mano comenzó a crecer de nuevo. Aura lo llamó asombroso, aunque notó que todavía era algo pequeña. Comentó que su capacidad de regeneración era increíble y que nunca había visto nada igual. De repente Liel apareció y exigió saber por qué había perdido insistiendo en que era más fuerte que Cross. Aura respondió que Liel simplemente era una mala perdedora y le preguntó si no era un hecho que había perdido. Entonces Cross interrumpió diciendo que lo que Liel afirmaba era en parte cierto. Explicó que el resultado se debió al descuido de los fuertes y que él simplemente se había aprovechado de una abertura. Liel gritó enfadada que ella no había mostrado tal descuido.
Cross se rió y respondió que todos tenían momentos así, incluso Claude, aunque él nunca había podido derrotarlo. Admitió que solo había ganado sacrificando su mano izquierda y reconoció que Liel era en efecto fuerte. Luego le preguntó a Liel si confiaría en él. Ella respondió enfadada que si era solo en términos de combate, podía reconocerlo hasta cierto punto, aunque no del todo. Entonces Cross dijo que quería ayudar con el trabajo de Ora. Ora le respondió que no era necesario, pero Cross le recordó que ya le había dicho que la ayudaría con su sueño. Al escuchar esto, Liel comentó que era una actitud increíblemente extraña pero admirable. Liel le preguntó a la señora de los demonios si de verdad estaba bien confiarle el asunto a Cross. Ora respondió que era demasiado peligroso y que no creía que él fuera el adecuado. Sin embargo, también admitió que era cierto que no había nadie más en quien pudieran confiar. Entonces, como la señora de los demonios Orahil le hizo una petición formal al señor Cross, había quienes se oponían a su política de coexistencia con los humanos. Los remanentes del antiguo ejército de los señores demonio se habían reunido en torno a un nuevo líder, formando una fuerza capaz de intentar un golpe de estado en cualquier momento. Le pidió a Cross que los reprimiera. Cross preguntó si estaba bien subyugarlos. Ora respondió que no se podía evitar y le pidió que llevara a Liel con él. Liel gritó exigiendo saber por qué tenía que acompañar a Cross, pero al final aceptó y fue con él. Juntos Liel y Cross llegaron a un lugar que era claramente la guarida del enemigo. Los utensilios del castillo de la señora demonio eran impresionantes, pues se mantenían calientes incluso después de mucho tiempo. Cross pensó que si hubiera tenido algo así cuando viajaba con todos habría sido muy útil. Liel le preguntó por qué se estaba relajando en un lugar así con la base enemiga justo al lado. Le espetó que se estaba ablandando y le recordó que él fue quien la derrotó y a quien se le confió la voluntad de la señora de los demonios. Cross respondió que no era eso en absoluto y señaló que no se puede luchar con el estómago vacío. Liel miró la comida y comentó que era un plato miserable. Sin embargo, después de probarla admitió que estaba deliciosa y pidió más. Al ver su reacción, Cross comentó que había cambiado de opinión muy rápido y añadió que simplemente se alegraba de que le gustara. Liel sugirió que Cross debería convertirse en el chef real de la señora de los demonios, diciendo que servirla sería claramente para su propio beneficio. Entonces Cross se fue diciendo que volvería a revisar la guarida. Mientras observaba la guarida mencionó que quería un poco más de información. Les habían ordenado derrotar al enemigo, pero si era posible él quería evitar la pelea. En ese momento notó que alguien salía, y esa persona lo miró directamente con unos binoculares. Cross se sorprendió de que lo hubieran visto desde tan lejos. Corrió de vuelta con Liel y le dijo que necesitaban retirarse. De repente un hombre apareció justo detrás de Cross y murmuró que debía ser uno de los lacayos de Aura. Cross estaba atónito y asustado por lo rápido que había aparecido el hombre. Recordó la advertencia de Aura de que aunque el grupo probablemente no tenía muchos miembros, había un individuo del que debían tener especial cuidado el líder. La figura era un centauro llamado Gustar y se decía que era más rápido que el viento. Gustar comentó que era un honor recibir la visita del famoso sabio del que todo el mundo hablaba. En efecto, los habían invitado a territorio enemigo, y si no tenían cuidado todos los monstruos podrían atacarlos a la vez. Cross se preguntó qué debía hacer. Liel echó mano a su espada, pero Cross la detuvo y le dijo que se contuviera. Ella le exigió saber por qué la detenía diciendo que habían venido a derrotar a sus enemigos, y le preguntó si planeaba desobedecer las órdenes de la señora de los demonios. Cross respondió que no era nada de eso. Le explicó que lograr la paz entre humanos y monstruos no era sencillo, y que si los monstruos seguían luchando entre ellos no sería más que una quimera. Soltó una ligera risa y dijo que deberían resolver esto pacíficamente y hacer que el sueño de Ora avanzara un paso más. Luego Cross le preguntó a Gustar por qué se oponía a Aura. Gustar respondió que quería correr libremente por todo el continente y que para ello pensaba aniquilar a la humanidad. Cross dijo que no era necesario aniquilar a los humanos para que él pudiera correr libremente. Gustar se rió y preguntó si Cross de verdad creía que eso era posible. Explicó que la brecha de poder biológico entre monstruos y humanos era demasiado grande y que los humanos nunca aceptarían tal desequilibrio. En nombre de la igualdad, acabarían regulando el poder de los monstruos. Ese resultado era todo lo contrario a lo que él quería y los humanos siempre los habían traicionado. Cross señaló que se suponía que Gustar estaba de su lado. Gustar se rió y respondió que si Cross quería que le obedeciera, debía traer a alguien más rápido que él, añadiendo que si tal persona existiera sería él mismo. Cross propuso una carrera diciendo que si él ganaba, Gustar lo escucharía. Creyó que podría ser la oportunidad que necesitaban. Al oír esto, Gustar esbozó una sonrisa espeluznante y dijo que sonaba divertido, declarando que la carrera estaba en marcha. Cross se preguntó si de verdad sería tan fácil.
Liel preguntó qué estaba pasando, comentando que parecía un festival en el que hasta estaban lanzando fuegos artificiales. Cross miró a su alrededor preguntándose por qué los monstruos siempre hacían todo tan dramático. Pronto la carrera estaba a punto de comenzar. Gustar explicó que las reglas eran simples. Tenían que tocar el árbol en la cima de la colina y quien llegara primero sería el ganador. Luego le preguntó a Cross si estaba listo. La carrera comenzó y Gustar inmediatamente tomó la delantera. Liel preguntó si Cross ya se había quedado atrás mientras los monstruos de alrededor comenzaban a cuchichear, convencidos de que su jefe ya había ganado de repente. Cross lanzó una cuerda, la enrolló alrededor de Gustar y se aferró a ella quedando colgado detrás de él mientras era arrastrado hacia adelante. Liel gritó que eso era hacer trampa. Gustar le exigió saber qué creía que estaba haciendo y le ordenó que lo soltara. Cross respondió que eso no violaba las reglas. Gustar le advirtió que moriría si seguía haciendo algo así. Cross respondió que estaba tratando de cambiar el mundo, así que esto no era nada, y añadió que de todos modos ya había muerto una vez. Gustar dijo que muchos de sus camaradas habían sido asesinados por humanos y cuestionó por qué tenían que soportarlo todo por gente como esa. Agregó que aunque Cross había reencarnado, seguía siendo humano, y por lo tanto era natural que solo se preocupara por los humanos. Aferrándose con fuerza a la cuerda, Cross respondió que eso no era verdad. Dijo que innumerables monstruos y humanos por igual habían muerto y que él mismo había estado atrapado en ese mismo ciclo. Insistió en que las cosas no podían seguir así. Con el cuerpo cubierto de heridas, Cross gritó que todos serían felices juntos de la mano. Gustar se enfureció y dijo que Cross estaba soñando demasiado en grande tratando de vencerlo con un truco tan sucio. Cross respondió que sabía desde el principio que no podía ganar la carrera solo. Entonces Cross sacó de su bolsillo un fuego artificial que había comprado antes. Lo raspó contra el suelo y la explosión lo lanzó hacia arriba haciéndolo volar por delante de Gustar. Gustar quedó atónito al ver el fuego artificial. Cross aterrizó directamente en el destino, alcanzó el árbol en la cima de la colina y le gritó a Gustar pidiéndole que fuera su amigo. Luego le preguntó si eso contaba como una victoria. Gustar lo llamó idiota y preguntó quién en su sano juicio saltaría de un fuego artificial en plena explosión. Cross sonrió y respondió que tenía habilidades regenerativas excepcionales. Gustar se rió y dijo que aún así nadie haría normalmente algo como eso. Luego comentó que Cross había prometido mostrarle una vista extraordinaria, dijo que le gustaba esa idea y decidió seguirlo. Gustar aceptó unirse a su bando y se dirigió a él como el poderoso sabio del arco iris. Cross le dijo que simplemente lo llamara Cross. Como monstruo, Cross continuó ganando aliados. Un anciano terminó de presentar el informe de contabilidad al rey. Tras declarar el fin del período, afirmó que se retiraría. Claude susurró para sí mismo llamando a Cross el salvador de la humanidad, el guardián de la humanidad y el rey de reyes. Se preguntó qué estaba haciendo él mismo y por qué seguía protegiendo a los humanos. Pensó que la humanidad misma también debería ser destruida. De repente Claude atrapó un cuchillo que Mary le había lanzado. Ella le exigió saber por qué estaba diciendo semejantes estupideces. Claude comentó que era inusual que ella estuviera allí. Mary respondió que Cross había estado soportando esos pensamientos durante mucho tiempo. Dijo que no había forma de que pudieran destruir el mundo que Cross había arriesgado su vida para proteger. Claude dijo que lo sabía, luego se disculpó y admitió que simplemente estaba cansado. Mary entonces le preguntó qué lo había agotado tanto, bromeando con que podría consolarlo con su cuerpo. Claude respondió que no necesitaba bromas como esa y que ella no lo decía en serio. Añadió que ella no tenía intención de que la tocara nadie que no fuera Cross. Ella entonces le dijo que fueran al grano. Mary dijo que había ido a ver a los padres de Cross. Claude gritó de repente que habían prometido no visitarlos y advirtió que acercarse definitivamente causaría problemas. Mary le pidió que la escuchara primero. Explicó que los padres de Cross habían dicho que Cross los consideraba sus verdaderos amigos desde el fondo de su corazón. Dijeron que Cross siempre escribía sobre Claude en sus cartas, no como un héroe, sino simplemente como Claude. Escribía sobre las estupideces que habían hecho juntos, cómo se reían y cómo se divertían. Al oír esto, Claude se sintió muy aliviado. Mary luego mencionó algo importante diciendo que parecía que Medil y Sofía habían partido del territorio de los monstruos el otro día. Al oír eso, Claude se levantó y dijo que se les habían adelantado. Mary le preguntó si debía acompañarlo. Claude respondió que sin Cross no había razón para que estuvieran juntos y que solo se habían conocido por casualidad en su tumba. Luego declaró que iría a destruir a los monstruos. Mientras tanto, Cross celebraba con Gustar mientras Liel se enfadaba y le exigía saber qué estaba haciendo, recordándole que todavía estaban en una misión. Gustar la levantó y le dijo que no fuera tan estirada, que después de una batalla debía darse un festín.
Liel le espetó que se callara y lo llamó caracaballo. Gustave respondió enfadado que solo su cuerpo era de caballo. Liel le replicó que su cara también lo era y que era asqueroso. En ese momento Cross intervino y les dijo que ya bastaba. Dijo que había preparado una comida y que debían comer. Gustave le preguntó por qué cocinaba él si había sido la estrella del momento. Cross respondió que le había interesado la cocina de los monstruos, así que les había pedido que le enseñaran. De repente aparecieron unos monstruos y dijeron que no podían aceptar el resultado. Gustave, enojado, les dijo que ese era el resultado del concurso y les advirtió que no dijeran semejantes tonterías. Ellos argumentaron que hacer trampa no contaba y que aprovecharse de la hombría del jefe era inaceptable. Cross empezó a pensar en qué debían hacer a continuación. Entonces Gustave le dijo a Cross que tenía una buena idea. Sin previo aviso subió a Cross a su espalda y declaró el inicio del explosivo rodeo de Gustave. Los monstruos estallaron en un murmullo diciendo que era increíble y que estaba batiendo récords de resistencia. Viendo todo esto, Liel se preguntó si todos allí eran idiotas y decidió que quería volver a Oroama lo antes posible. Cross de alguna manera logró soportarlo. Dijo que quería felicitarse a sí mismo por no haber vomitado. Gustave comentó que realmente tenía agallas. De repente Cross se desplomó y se disculpó admitiendo que se había dejado llevar. Al ver la escena, Liel comentó que aquello era en verdad una reunión de tontos. Luego lo llamó idiota y le preguntó si iba a seguir siendo tan patético refiriéndose a él como un hombre lamentable. Al verla así, Cross le preguntó si estaba borracha. Ella lo negó, luego lo agarró de repente y dijo que claramente no había habido suficiente licor. Le dijo que bebiera más, declarando que ella misma estaba completamente borracha. Después de eso, Gustave, Liel y Cross se divirtieron juntos. Gustave mencionó que había varios otros ejércitos de Remand cerca y que si él actuaba como mediador al menos podrían hablar. Cross respondió que si iban a reunirse con ellos directamente podrían llegar a entenderse y seguir aumentando sus aliados. Un mundo sin conflictos ya no era solo un sueño. Gustave respondió que no creía que fuera a ser tan fácil. Explicó que había un individuo particularmente problemático conocido como el Dragón de Fuego Dre. Drag era abrumadoramente fuerte entre los remanentes y probablemente veía a los humanos como simple comida. Liel dijo que también había oído hablar de él y comentó que Orisama debería haber tenido más cuidado. Cross respondió que con los contactos de Gustave y la fuerza de Liel, las cosas seguramente saldrían bien. Liel replicó de inmediato que Cross también debería hacer algo. Él respondió que si lograban unificar las opiniones de los monstruos Claude y Uro, al menos podrían mantener una conversación. Liel gritó que era imposible que ese héroe los escuchara. Cross replicó que si hablaban Claude lo entendería. Dijo que Claude siempre había sido un tipo realmente bueno. Hablando de Claude, Gustave mencionó que había oído que el héroe había desaparecido del reino. Cuando Cross preguntó a qué se refería, apareció de repente un monstruo herido pidiendo ayuda a Gustave-san. Gustave lo reconoció como alguien del territorio de Drag. El monstruo informó que el héroe estaba atacando. Claude derrotó al dragón y le dedicó la victoria a Cross. La escena cambió al pasado y Claude recordó sus viejos tiempos con Cross. En aquel entonces Cross se había quejado de que comer lo mismo todos los días era aburrido, y había sugerido que una vez llegaran al siguiente pueblo fueran a comer algo verdaderamente lujoso. Claude había respondido que la cocina de Cross ya era el mayor lujo para él. Al oír eso, Cross lo abrazó y le dijo que Claude siempre decía cosas muy bonitas. La escena entonces volvió al presente. Claude susurró para sí mismo diciendo que quería volver a comer la comida de Cross, porque todo lo que no cocinaba él no le sabía a nada. En ese momento, Gustave, Liel y Cross llegaron al lugar donde Claude descansaba. Cross se quedó de piedra al ver a Claude allí. Al verlos, Claude preguntó si eran monstruos y desenvainó su espada diciendo que de todos modos no importaba mucho. Cross le gritó inmediatamente que esperara y le dijo que él era Cross. Le dijo que ya no había necesidad de luchar contra los monstruos y que a diferencia del anterior rey demonio Aura, no buscaba el conflicto. Antes de que pudiera decir algo más, Claude de repente le cortó la mano a Cross. Liel, Gustave y Cross se quedaron atónitos por lo que acababa de suceder. Claude entonces gritó preguntándole cómo se atrevía a hablar de Cross, llamándolo nada más que un monstruo, y continuó atacándolo sin dudar. Cross le dijo que había reencarnado y le explicó que fue la maldición del rey demonio la que lo convirtió en un monstruo. Dijo que por dentro seguía siendo el mismo que cuando era humano, y que todavía conservaba todos sus recuerdos con todos. Sin embargo, Claude siguió atacando y dijo que Cross no tenía una cara tan estúpida. Dijo que Cross tenía los ojos más redondos y adorables y el pelo liso y que esas eran las cosas que realmente simbolizaban a Cross. Cross le preguntó si no se veía mejor ahora. Luego le recordó a Claude que había sido él quien lo invitó a unirse al grupo.
Dijo que recordaba claramente cómo en la ciudad portuaria Mary le había enseñado a nadar y cómo en el desierto Sofía y Medil le habían dado agua. Le recordó a Claude que él había comido de su comida y dicho que estaba deliciosa, y que todos siempre le habían dicho que cualquier cosa estaba bien, lo cual en realidad había sido bastante problemático. También le recordó su promesa de beber juntos hasta el amanecer. Aún así, Claude lo pateó en el estómago y lo acusó de ser un monstruo que leía los recuerdos de la gente preguntándole cuánto más pensaba asquearlo. Dijo que si la reencarnación fuera realmente posible, la habría intentado hace mucho tiempo. De repente Liel atacó a Claude con su magia, lo llamó héroe y dijo que esto no era más que un obstáculo para el sueño de Orisama. Continuó su asalto declarando que él había matado al rey demonio y que nadie se quejaría si ella también lo mataba. De un solo movimiento Claude estrelló a Liel contra el suelo. En ese momento Cross se abalanzó, empujó a Claude hacia atrás y le gritó a Gustar. Gustar agarró a Liel y huyó de la escena. Claude entonces estrelló a Cross contra el suelo una vez más. Cross comenzó a arrastrarse hacia él y gritó el nombre de Claude, pero Claude le dijo que se detuviera. De repente un recuerdo de Cross apareció en la mente de Claude. Se preguntó qué era realmente Cross y por qué su presencia lo enojaba tanto, diciendo que sentía una inquietud en el pecho. Entonces dijo que ya era suficiente. Había perdido la voluntad de matar. Dándose la vuelta, le advirtió a Cross que nunca más apareciera ante él y declaró que destruiría a todos los monstruos sin falta. Más tarde el dragón le agradeció a Cross por rescatarlo llamándolo sabio mientras descansaban juntos en un estanque con Gustar. Gustar comentó que era de esperar de la vitalidad de un dragón considerando que casi había muerto. Mientras tanto, Cross seguía profundamente preocupado por el hecho de que Claude no lo hubiera reconocido. Gustar intentó sacarlo de su ensimismamiento preguntándole cuánto tiempo pensaba seguir lamentándose y llamándolo patético. Señaló que incluso Drake se había convertido en su aliado. El dragón entonces le aseguró al sabio que si se encontraba de nuevo con ese héroe se la pagaría. Gustar añadió que no se trataba solo de eso, explicándole al dragón que Cross quería crear un mundo en el que no tuvieran que luchar contra los humanos en absoluto. Al oír esto, el dragón dijo inmediatamente que era imposible. Afirmó que sus camaradas también habían sido asesinados y que no podía hacer algo tan cobarde. Gustar comentó que era exactamente por eso que había dicho que sería difícil. Añadió que persuadir a los humanos probablemente sería tan difícil como persuadir a los monstruos. Luego le preguntó a Cross si debían rendirse después de todo o si simplemente era demasiado para él. Cross respondió que no se rendiría. Declaró que solo se habían cruzado una vez y que él mismo convencería a Claude porque solo él podía hacerlo. Cuando regresaron, Aura se sintió aliviada al ver que tanto Liel como Cross estaban a salvo. Dijo que ya había recibido el informe y comentó que nunca había esperado que Cross regresara con las fuerzas restantes como aliados. Gustar le dijo que no lo malinterpretara, explicando que no estaba siguiendo al rey demonio, sino a Cross. Ora respondió que tal lealtad después de un solo encuentro era impresionante y admitió que sentía un poco de envidia. También elogió a Liel diciendo que había hecho un buen trabajo. Liel respondió que simplemente había perdido y se burló de sí misma señalando que había sucedido 2 veces seguidas. Cross entonces le dijo a Aura que Claude había dicho que exterminaría a los monstruos. Le preguntó si iban a entrar en guerra con los humanos una vez más. Ora respondió que debía explicar el estado actual de las relaciones entre monstruos y humanos. Dijo que económicamente eran bastante estables y mantenían buenas relaciones con las naciones mercantes marítimas. Sin embargo, añadió que las zonas cercanas al reino del héroe y al antiguo castillo del rey demonio seguían siendo fuertemente antimonstruos. Al oír eso, Cross se sorprendió y preguntó si esas naciones los habían atacado. Ora respondió que no había habido ninguno con verdadera intensidad. Explicó que poco después de que su grupo se encontrara con el héroe Claude, los otros miembros del grupo habían sido vistos por todo el país. Añadió que en una guerra normalmente se moverían juntos y que esta vez parecía algo personal. Cross se preguntó por qué todos actuarían de esa manera. Ora respondió que probablemente estaban buscando venganza por Cross. Cross dijo que había pensado que estaba protegiendo a todos y se preguntó si en lugar de eso había terminado lastimándolos aún más. La frustración creció dentro de él y dijo que necesitaba decirles que todavía estaba vivo. Ora comentó que 8 años de paz los habían vuelto complacientes y que necesitaban unir a los monstruos rápidamente. Gustar añadió que con las fuerzas restantes y la oposición no sería fácil. Cross gritó que convertiría a todos en sus aliados, pero Aur le dijo que no se excediera. Luego miró a Liel y le dijo que ella lo había salvado en ese entonces y que si no hubiera llegado Claude lo habría matado. Detrás de ellos, Gostar susurró que no debían dejar que la momia se convirtiera en el momificador.
Añadió que era la primera vez que estaba en la capital en mucho tiempo y dijo que iría a explorar. Observándolos, Aura se preguntó qué clase de coordinación tan terrible tenían. Más tarde, Aura anunció que habían llegado a la tesorería. Dijo que su legado los estaba esperando y le pidió a su sirvienta que los guiara a través de la tesorería de Mercurio. Cuando Cross la vio, se sorprendió y preguntó si ella era la sirvienta de Orura. La sirvienta respondió que había visto su último combate y mencionó que incluso había sometido a ese mocoso de Dre. Comentó que ver a los débiles enfrentarse y aplastar a los fuertes era admirable a diferencia de Liel, cuyo hábito de subestimar a sus oponentes y perder era patético. Luego regañó a Liel por ello. Cuando la sirvienta le preguntó a Liel cuándo iba a madurar por fin, Cross le pidió que fuera más amable con ella. Aura anunció entonces que entrarían en la tesorería. Al verlo, Cross se sorprendió y dijo que era increíble tanto en calidad como en cantidad. Aura mencionó que era su tesorería más importante. La sirvienta habló en voz alta declarando que era magnífica y que estaba llena de un brillo deslumbrante. Dijo que cada pieza parecía proclamarse a sí misma como la más valiosa. Aura comentó con incomodidad que su sirvienta estaba obsesionada con los tesoros y Cross pensó que tal vez no era la mejor guía. Orura respondió que a pesar de eso su sirvienta conocía el lugar mejor que nadie. Aura le preguntó entonces a Cross qué tipo de armas podía usar. Él respondió que Mary le había enseñado varios estilos así, que podía manejar casi cualquier arma. Si tuviera que elegir, dijo que probablemente sería una espada y quizás también una daga. Añadió que no quería nada demasiado llamativo y que algo como la espada de Claude estaría bien. Luego señaló una espada específica y preguntó por ella. Aura respondió que era una producción en masa y que no era recomendable. Al oír eso se sorprendió y dijo que no tenía sentido porque había sido la espada de Claude. Aura gritó enfadada que eso era exactamente lo que la asustaba, explicando que el héroe que había derrotado al anterior señor demonio la había empuñado. Al escuchar eso lo entendió. Después su mirada se fijó en una espada única. Mientras continuaba mirándola fijamente, la sirvienta habló desde atrás llamándola Adoraxi y comentó que era de esperar que el sabio se fijara en un artefacto tan interesante. Sin embargo, dijo que difícilmente era una buena espada, describiéndola como una hoja viviente que crecía junto a su portador e incluso cambiaba de forma para adaptarse a su dueño. Añadió que las armas estaban destinadas a fortalecer a sus usuarios y que ésta era defectuosa. Señaló que, no obstante, era bastante rara. Aún así, él dijo que se llevaría esa espada, lo que provocó que la sirvienta le preguntara si acaso la había estado escuchando. Entonces levantó la espada y dijo que con ella también podría hacerse más fuerte. Aura comentó que le quedaba muy bien y expresó su esperanza de que ambos se convirtieran en buenos compañeros. La escena cambió entonces al pasado mientras Cross recordaba el momento en que Claude le había entregado su espada diciendo que la había usado desde la infancia. Cross había respondido que no podía aceptar algo tan preciado. Mary había dicho que Claude ya tenía muchas ventajas. Sofía había dicho que le daría su túnica. Mary le había ofrecido su daga y Medil le había ofrecido su cuerpo. Cross se lo había agradecido a todas. La escena volvió al presente. Cross dijo que había sido demasiado dependiente y que necesitaba que lo entendieran. Dijo que se haría más fuerte por todos. Luego anunció que iría a buscar a Claude de inmediato. Sin embargo, Aura le pidió que esperara unos días primero y le explicó que tenía una petición. Dijo que quería que asistiera a su institución educativa. Se disculpó por lo repentino de la situación y añadió que era un deber ciudadano. Cross sonrió y le dijo que no se preocupara diciendo que él también era un monstruo ahora. Dijo que le emocionaba la idea de la escuela, mencionando que nunca había podido asistir a una como humano y que tenía muchas ganas. Aura reveló entonces que era un jardín de infantes. Sentado en un aula de preescolar rodeado de niños, nunca imaginó que acabaría convirtiéndose en un estudiante de kinder. Tras darse cuenta de que Gustarliel y Aura lo estaban observando, gritó y preguntó por qué estaban todos allí. Gustar se rió y dijo que no podían perderse algo tan interesante. Ara también sonrió y dijo que simplemente había estado preocupada por Cross-sama. Cross decidió cambiar su mentalidad. Dijo que era una oportunidad para aprender sobre los demonios y que necesitaba ser un buen ejemplo para los niños. La profesora comenzó la lección y explicó que aprenderían sobre las diferentes razas. Después de terminar la explicación, preguntó si todos habían entendido. Los niños gritaron que sí, mientras que Cross no había entendido absolutamente nada. Escuchó a los niños decir que era fácil. Poco después, la profesora anunció que todos podían salir a jugar. Sentado solo, Cross habló consigo mismo y pensó que ser un estudiante de jardín de infantes tampoco era fácil. En ese momento, una niña se le acercó
y le dijo que era muy genial y que quería convertirse en su prometida. Cross se rió y le dio las gracias. Le dio unas palmaditas suaves en la cabeza y le dijo que si sus sentimientos no cambiaban cuando creciera, entonces él sería quien se lo pediría en ese momento. Escuchar eso la hizo muy feliz. Aura notó que Cross-sama parecía acostumbrado a tratar con niños. Cross respondió que en el pasado su grupo solía ir junto al orfanato. Recordó las veces que habían jugado con los niños. Aura dijo que tenían que proteger a esos niños. Cross estuvo de acuerdo, y luego dijo que él también iría a jugar con ellos. Les preguntó a los niños a qué estaban jugando, y si podía unirse. Los niños respondieron que estaban jugando al sabio. Los vio discutiendo sobre quién sería el sabio. Observándolos, preguntó si se suponía que él debía ser el enemigo, pero los niños respondieron que Cross sería el héroe. Cross entonces se unió al juego y les dijo a todos los niños que iban a derrotar a los malos juntos. Señaló hacia Liel y les dijo que miraran diciendo que allí había una caballero malvada. Todos los niños corrieron hacia Liel y ella protestó diciendo que no haría algo así. Los niños la rodearon y dijeron que la iban a derrotar. Al final, ella se unió al juego, gritándoles de vuelta y diciendo que si creían que podían derrotarla solo con eso antes de fingir rugirles. De repente apareció Gustar y declaró que él, el rey demonio, era su oponente. Los niños corrieron inmediatamente hacia él para jugar. Gustar fingió ser derrotado, lo que alegró a los niños, y luego cayó al suelo y declaró dramáticamente que el rey demonio no perdería. Entonces, uno de los niños monstruo dijo que el rey demonio tenía que ser fuerte y liderar con fuerza, y que por eso Aura-sama no era adecuada como reina demonio. Liel se enfadó, pero Cross la detuvo y le dijo que reaccionar así no era de adultos. Una niña gritó que no debía decir esas cosas sobre la reina demonio. El niño respondió que había oído a su padre decir que los humanos estaban atacando y que los menospreciaban porque la actual reina demonio era débil. Dijo que los monstruos eran más fuertes que los humanos y que deberían atacar primero tal como lo había hecho el anterior rey demonio. En ese momento llegó la profesora y anunció que era la hora del almuerzo. Les dijo a los niños que se lavaran las manos y que regresaran al salón de clases. Mientras comía, Cross comenzó a pensar que probablemente había muchos monstruos que sentían lo mismo que ese niño. El anterior rey demonio había sido militarista, por lo que esa forma de pensar probablemente los estaba influenciando. También pensó que decir que un rey fuerte era mejor no estaba del todo mal, ya que existían grandes naciones donde el rey lideraba el ejército. Se preguntó qué deberían decirles a los niños. Entonces la profesora anunció que para la lección del mediodía vendría una maestra especial. Aura apareció y les pidió a todos que escucharan su historia por un momento. Verla asumir el papel de maestra dejó a Cross en shock. Aura dijo que soñaba con crear un mundo donde los monstruos y los humanos no tuvieran que luchar. Luego les preguntó a los niños si tenían sus propios sueños. Algunos dijeron que querían ser panaderos. Algunos dijeron que querían ser caballeros espléndidos. Una dijo que quería ser la prometida de Cross y otra que quería ser como Liel. Aura comentó que todos esos eran sueños maravillosos. Añadió que si comenzara una guerra, ya no podrían perseguir esos sueños y muchos se verían obligados a ir al campo de batalla. Dijo que quería un mundo donde todos pudieran perseguir sus sueños por ellos mismos, por sus hijos y por sus nietos. Añadió que también quería que ellos conocieran el mundo en general porque el territorio de los demonios por sí solo no era suficiente. Les dijo que cuando su mundo se expandiera, sus sueños también se expandirían. Un niño gritó que era imposible y dijo que ni siquiera el anterior rey demonio pudo hacerlo. Aura respondió que ciertamente no sería fácil, pero que ella tenía aliados. Dijo que ella prepararía el entorno. Dijo que tenía al sabio y que los tenía a todos los niños y les pidió que aprendieran muchas cosas. Luego les preguntó qué pensaban y si creían que se podría lograr. Los niños comenzaron a gritar que ayudarían a la reina demonio. Aura admitió que si bien era cierto que le faltaba poder en comparación con los anteriores reyes demonio, era más ambiciosa que cualquiera de ellos. En un susurro, Aura dijo que no habían sido más que palabras bonitas y que no era más que una farsante. Cross respondió que no era verdad y dijo que había sido un buen discurso. Aura dijo que le había mostrado algo patético. Él respondió que no era patético en absoluto y que esa era la fuerza de Aura. Comentó que como gobernante no podía mostrar debilidad a quienes la rodeaban y le pidió que al menos a él no se la ocultara. Aura respondió que no podía causarle tantas molestias. Él sugirió que mejor fueran amigos. Aura respondió que no podía ser como los estudiantes de kinder y agregó que en realidad era mayor que él. Cross se preguntó a sí mismo si había sido una molestia. Mientras tanto, Middle practicaba su magia para Cross. Quería verlo pronto y estaba segura de que lo devolvería a la vida.
Aura estaba a punto de empezar a enseñar la futura estrategia del equipo belleza. Al oír el nombre Cross, reaccionó avergonzado y preguntó qué clase de nombre era ese. Gustar comentó que sonaba como una persona hermosa pero tonta. Mientras Liel explicaba qué significaba belleza y tontos Aura, continuó diciendo que la estrategia básica seguía siendo la misma de antes. Atraerían a su bando a los que estuvieran en la oposición. Explicó que la oposición probablemente ganaría impulso debido a los ataques del héroe, lo que hacía especialmente urgente inspeccionar las zonas cercanas a las tierras atacadas. Añadió que otra tarea crucial era encargarse del grupo del héroe, afirmando que debían detenerlos antes de que el daño fuera catastrófico. Aura entonces le preguntó a Cross si podía encargarse de la persuasión. Cross respondió de inmediato que podía dejárselo a él diciendo que era algo que solo él podía hacer. Gustar expresó sus dudas comentando que a juzgar por el comportamiento de Claude, no creía que fueran a escuchar. Preguntó si todos en el grupo del héroe eran así. Cross respondió que más o menos lo eran. Aura sonrió y comentó qué clase de grupo era ese. Liel preguntó si no había nadie con una mejor actitud. Cross mencionó a Medil por su nombre. Aura declaró entonces que su estrategia estaba decidida. Cross añadió que para encontrar a la bruja Medil debían ir a la aldea que ella había atacado. Mientras viajaban, Aura dijo que viajar era muy divertido. Cross le preguntó por qué ella también los había acompañado. Ella respondió que después de hacer una declaración tan audaz frente a los niños, no podía simplemente sentarse a esperar en el castillo real. Cuando Cross le preguntó por sus deberes, como señora demonio le dijo que no se preocupara, pues los había dejado en buenas manos con su yo del futuro. Él le preguntó si eso no era simplemente procrastinar. Gustar preguntó si Cross realmente podía hacer algo al respecto. Liel afirmó que no podían permitirse más fracasos y que la misión debía llevarse a cabo a la perfección. Mirando a Liel, Cross pensó que había mejorado desde el kinder. Aura le dijo a Liel que le confiaba el papel de escolta en el viaje y que contaba con ella. Al oír que Aura confiaba en ella, Liel se puso muy feliz y dijo que le dejara todo a ella. Dirigiéndose a la señora Aura, su confianza se disparó y declaró que ya fueran héroes o brujas estaba lista para ellos. Gustar comentó que esa cosa probablemente los estaba llamando idiotas. Liel le gritó a Gustar llamándolo caballo y diciéndole que dejara que la señora Aura montara sobre él. Él se negó de inmediato diciendo que ni hablar, y le recordó que no se había unido a la señora demonio. Luego miró a Cross y dijo que no le importaría si fuera él en su lugar. Cross se negó y dijo qué pasaba. Después de un rato, Aura dijo que pronto deberían poder ver su destino. De repente un grupo de monstruos apareció en su camino y les ordenó que se apartaran amenazando con matarlos si no lo hacían. Cross los reconoció como bandidos y le preguntó a Aura si estaba bien que se enfrentara a ellos. Ella respondió que no le importaba. Cross entonces desenvainó su espada, la llamó su compañera y dijo que sería su primera batalla. Liel y Gustar derrotaron a los monstruos en un abrir y cerrar de ojos. Cross se quedó de piedra y comentó que ni siquiera se había movido. Aura los elogió diciendo, «Buen trabajo a todos», y expresando su alivio de que estuvieran a salvo. De repente uno de los monstruos disparó una flecha hacia Aura. Cross se interpuso y la flecha le atravesó la mano. Aura preguntó con ansiedad si estaba bien. Él respondió que no era nada. Uno de los monstruos le dijo a la señora demonio que si iba a matarlo, que lo hiciera de una vez. Mientras los observaba, algo empezó a inquietar a Aura. Ella preguntó por qué tenían tanta prisa. Gustar le dijo a Cross que esos individuos no eran bandidos comunes sino soldados remanentes. Uno de los monstruos murmuró que justo cuando pensaba que escaparían, no deberían haberse enfrentado a ella en primer lugar. Al oír esas palabras, Cross se dio cuenta de que se refería a la bruja. Inmediatamente empezó a correr e instó a todos a que se dieran prisa. Medel estaba rodeada de monstruos. Murmuró que no entendía cuál era su problema, diciendo que solo quería volver rápido para continuar con su investigación. Los monstruos gritaron que era demasiado fuerte y que aunque el enemigo era una sola persona, debían atacar todos a la vez. Gritaron que estaban vengando al rey demonio. Al oír la palabra vengar, Medel dijo que esa se suponía que era su frase. Añadió que se estaba volviendo molesto y declaró que los mataría a todos de una vez. En ese momento, Cross apareció de repente frente a ella. Medel usó su magia para derrotar a todos los monstruos excepto a Cross. Dijo que había querido verlo desde hacía mucho tiempo. Dijo que se alegraba de que estuviera vivo porque lo amaba y que en el fondo de su alma sabía que de verdad era Cross. Repitió que Cross estaba vivo. Al oír eso, Cross se sorprendió y le preguntó cómo sabía que de verdad era él. Ella respondió que era porque se veía claramente como Cross y que no había forma de que pudiera confundirlo con nadie más. Añadió que era extraño que él siquiera se sorprendiera por eso.
Cross respondió que era porque Claude no había logrado reconocerlo. Ella contestó que eso solo significaba que el amor de Claude no era para tanto. Cross le preguntó si eso no era un poco duro con Claude. Entonces ella dijo que era verdad que había cambiado un poco. Cuando él enfatizó la palabra poco, señaló que se había convertido en un demonio. Después de eso, ella le preguntó cómo había vuelto a la vida, preguntándose si había sido por reencarnación o por una transferencia del alma. En ese momento, llegaron Aura Liel y Gustar. Aura se sintió aliviada al ver que Cross estaba a salvo y le dijo que no se adelantara solo de esa manera. Cross se disculpó diciendo que su cuerpo se había movido por sí solo. Luego le presentó a Aura a Medel. De inmediato Medel usó su magia para atacar a Aura, pero Liel bloqueó el ataque y la protegió. Medel exigió saber por qué un demonio estaba al lado de Cross y por qué era una mujer. Empezó a gritar que le devolvieran a Cross, declarando que Cross le pertenecía y que había esperado 10 años enteros. Continuó atacando con su magia diciendo que nunca más dejaría que nadie le quitara nada. Medel murmuró para sí misma que la interferencia de Liel había hecho que su magia se descontrolara. Se dio cuenta de que Liel era diferente de la chusma común y que parecía lo suficientemente fuerte como para hechizar a Cross. Aura le gritó a Medel que todo era un malentendido. Le explicó que no eran sus enemigos sino los compañeros de Cross. Al oír eso, Medel dijo que a Cross siempre lo habían menospreciado. Lo habían insultado por cosas que no eran ciertas y despreciado por las masas ignorantes. Aún así Cross lo había soportado todo con una sonrisa, todo por el bien de ellos. Medel preguntó si no se estaban aprovechando de Cross. Aura respondió que ellos nunca se aprovecharían de él. Medel insistió en que Cross debía estar con ella, pero Aura le pidió que escuchara lo que estaban diciendo. En ese momento, Gustar interrumpió y dijo que Cross ya no estaba allí. Un monstruo se había llevado a Cross. Luchó por liberarse, pero el monstruo le advirtió que no se resistiera diciendo que solo terminaría en un fracaso. El monstruo explicó que les habían ordenado traerlo de vuelta con vida. Cross pensó para sí mismo que no podía creer que lo hubieran secuestrado. Se dio cuenta de que se había estado concentrando demasiado en Medel y la situación le pareció vergonzosa. El monstruo empujó a Cross y le dijo que caminara bien. Cross pensó en Medel y los demás que seguían luchando y se preguntó si sería malo si no regresaba pronto. Se dio cuenta de que quien lo escoltaba era un soldado remanente y, si solo era ese, se preguntó si podría derrotarlo y escapar. El monstruo le informó a su jefe que lo habían traído. Cross se quedó de piedra al ver al monstruo gigante que esperaba allí. La criatura le preguntó si era el sabio del arco iris. Cross pensó para sí mismo que esto era malo y se dio cuenta de que no podría derrotar a alguien así. Preguntó por qué lo habían capturado. El monstruo respondió que era obvio que era un rehén. Cross preguntó entonces qué pensaban exigir a cambio de él. El monstruo respondió que querían la cabeza del rey demonio o de una de las suyas. Cross gritó que no había forma de que una exigencia así funcionara. El monstruo respondió que si Cross pensaba así, él había oído que Cross era bastante favorecido. Cross murmuró para sí mismo que era absurdo y se preguntó si el monstruo tenía alguna intención de hablar en serio. Luego preguntó cómo había sabido el monstruo que irían allí. El monstruo respondió que era la tierra más cercana a la capital real entre las que habían sido atacadas por los humanos, por lo que la probabilidad de que un sabio fuera enviado allí no era baja. Añadió que algunos habían empezado a afirmar que querían vengar al anterior rey demonio, pero al final solo sirvieron de carnada y fueron aniquilados. Cross preguntó entonces por qué el monstruo era hostil hacia Aura. El monstruo respondió que Cross no había hecho más que hacer preguntas y le exigió saber si acaso entendía su propia posición. Cross dijo que esta sería su última pregunta. El monstruo respondió que ya no podría matar humanos y que era un fastidio ya que su pasatiempo había sido prohibido. Al oír eso, Cross se escandalizó y dijo que eso no era más que egoísmo. El monstruo respondió que como Aura no poseía el poder para luchar por sí misma, probablemente estaba tratando de crear un campo de juego que la favoreciera a ella. Cross le dijo al monstruo que estaba equivocado y le advirtió que no comparara a Aura con alguien como él. Él dijo que el monstruo no era más que un bandido. En respuesta, el monstruo ordenó a sus soldados que mantuvieran a Cross encerrado. Uno de los soldados le ordenó a Cross que se callara. Cross se preguntó por qué se había puesto a provocar al enemigo en primer lugar. Entonces decidió escapar agradecido de que Mary le hubiera enseñado técnicas de escape. Al notar que no había guardias, comenzó a correr murmurando para sí mismo que recordaba el camino y que necesitaba reunirse con todos lo más rápido posible. De repente el brazo de un monstruo atravesó la pared y golpeó directamente hacia Cross. El monstruo gruñó que encerrar a Cross en la celda había sido un acto de piedad. Le preguntó si ahora que había escapado estaba preparado para luchar.
En ese momento Medel llegó al lugar donde Cross había estado retenido acompañada por Gustar, Aura y Liel. Todos estaban llenos de ira, preparados para matar a cada monstruo que vieran. Medel comenzó a atacar la zona de inmediato. Los monstruos empezaron a gritar que había una intrusa y ordenaron a todos que la detuvieran al instante. Al ver la expresión de horror en el rostro de Medel, un monstruo gritó que no había forma de que alguien pudiera detener a ese monstruo. Gustar se dio cuenta de que Medel estaba acabando con todos los enemigos ella sola. Aura comentó que tener a Medel como aliada era extremadamente reconfortante. Al oír a Aura llamarla aliada, Medel se burló y dijo que eso era ridículo. Afirmó que solo mantenía a Aura con vida porque aseguraba saber dónde estaba Cross. Añadió que una vez que Cross fuera rescatado, Aura y los demás serían los siguientes, y ordenó a todos que se centraran únicamente en rescatar a Cross. Liel le dijo a Aura que moverse junto a Medel era ineficiente y sugirió que buscaran en otra área. Aura aceptó de inmediato. Gustar bromeó con Liel, señalando que parecía inusualmente motivada. Liel respondió que era una misión encomendada por Lady Aura, así que por supuesto que lo estaba. Añadió que no podía dejar una deuda sin saldar, refiriéndose a la vez que Cross había salvado a Aura de una flecha. Al oír eso, Aura dijo que eso era muy propio de Liel. Aura explicó entonces que los soldados restantes en esa zona eran algo inusuales. Había oído que eran un grupo de criminales que habían cometido delitos repetidamente. Como Cross había sido capturado como rehén, probablemente no lo matarían. En el momento en que Gustar escuchó eso, de repente comenzó a correr con Aura en su espalda, gritando que esto era una excepción. Liel le gritó que fuera más despacio y tuviera cuidado. Gustar le respondió bruscamente diciéndole que no fuera estúpida porque no podía hacer concesiones cuando se trataba de correr. Pronto llegaron a una zona repleta de monstruos y se dieron cuenta de que había muchos enemigos presentes. Liel le dijo a Lady Aura que se quedara atrás y se lo dejara todo a ella. Liel aniquiló a todos los monstruos con una enorme explosión mágica. Comentó que aunque se habían dedicado al crimen, eso era todo lo que eran y que ninguno de ellos tenía verdaderas agallas. Sonrió de forma siniestra y declaró que ella era quien protegía a Lady Aura. Sin previo aviso, un monstruo con aspecto de lobo apareció y la estampó directamente contra el suelo. Aura y Gustar quedaron atónitos por lo que vieron. Entonces otro monstruo apareció frente a ellos y dijo que tal como se había informado el rey demonio, estaba realmente allí, lo que hacía inútil el secuestro del sabio. Añadió que como el jefe se estaba divirtiendo, él también se uniría a la fiesta. Gustar derrotó a ese monstruo de un solo puñetazo. Sin embargo, inmediatamente sintió una extraña sensación en la mano y se preguntó si era una herida o una quemadura. El monstruo explicó que si alguien tocaba su cuerpo se derretiría. Gustar se dio cuenta de que el monstruo era un slime, y como los ataques físicos no funcionaban, no tenía forma de derrotarlo. Sintió una sensación de ardor extendiéndose por su espalda y preguntó por qué estaba ocurriendo a pesar de que no estaba tocando al monstruo. La criatura respondió que mantener la distancia ya no tenía sentido, ya que toda la zona era su territorio. Luego se preguntó en voz alta si lo regañarían por matar al rey demonio y le preguntó a Gustar si eso le parecía bien, añadiendo que no se podía evitar. El monstruo declaró que derretiría a Gustar por completo. En ese momento Aura se interpuso frente a Gustar. Gustar le exigió saber qué estaba haciendo allí y le dijo que tenía que huir. Aura activó su magia y convirtió al monstruo en piedra. Sorprendido, el monstruo dijo que no había forma de que algo así fuera posible. Aura le dijo que tenían prisa y le advirtió que no se interpusiera en su camino. Gustar entonces golpeó al monstruo una vez más y lo derrotó. Gustar le preguntó a Aura si lo que había dicho en el jardín de infancia sobre ser débil había sido mentira. Aura respondió que había sido verdad y que le costaría incluso ganar contra Medel ella sola. Gustar entonces le preguntó si había entrenado mucho. Aura respondió que sí, y que en caso de emergencia quería estar en primera línea junto a su gente. Ese era el tipo de persona que quería ser. Justo entonces Liel salió disparada del suelo cubierta de polvo y le preguntó a Lady Aura si estaba bien. Aura le respondió que en lugar de preocuparse por ella, Liel debería preocuparse por sí misma, y le preguntó qué había pasado con el enemigo de antes. Liel dijo que lo había derrotado y que había sido fácil. Al oír la palabra fácil, Gustar se burló de ella señalando que estaba hecha un desastre. Liel le respondió al instante diciendo que Gustar no estaba mucho mejor, y a su vez se burló de él diciendo que ella al menos había derrotado a su oponente por sí sola. Ora entonces les dijo que debían darse prisa y seguir adelante. Mientras tanto, Medel continuaba buscando a Cross. Murmuró que lo encontraría de inmediato porque ella siempre era la que encontraba a Cross.
En otra parte, al monstruo le pareció divertido que Cross fuera el primer juguete que se había reparado a sí mismo tan rápidamente. Señalando a Cross, le dijo que lo entretuviera.